De Santo Domingo que de una u otra manera nos trae toda esta materia relacionada con el nacimiento del universo, la formación de nuestro planeta y los distintos componentes que nuestro planeta tiene, que de una u otra manera son todos importantes, sobre todo por el tema del desarrollo de la vida. La existencia de la vida se debe justamente a muchos de estos factores. Por eso, ya en esta serie de programas hoy día nos adentramos a otro tema bien importante, como son los océanos, que es el tema que vamos a hablar hoy día con Juan Campino. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes una vez más. Sí, el tema de los océanos, la verdad que es realmente fascinante porque tiene mucho que ver con lo que hoy día ocurre en la Tierra, evidentemente. Claro que sí. Bueno, hablemos un poco de los océanos en el sentido de que en el proceso de desarrollo del universo, ¿los océanos siempre fueron iguales como los vemos hoy? Bueno, en el proceso de desarrollo de la Tierra, de la formación de la Tierra, evidentemente que han habido cambios trascendentes, pero si uno mira hoy día un atlas, ¿no es cierto?, los que han tenido oportunidad de viajar por ahí, Claro. vemos, por ejemplo, el Océano Pacífico, Ujú. que es gigantescamente grande y que ocupa 1/3 de la superficie de la Tierra, Ya. el Pacífico. Luego vemos un océano que es el Atlántico, de características bastante diferentes, y que ocupa la mitad del espacio que ocupa el Océano Pacífico. Luego tenemos el Océano Índico por allá en África, la India, Oceanía, que ya es más chico. Luego el Océano Glacial Antártico, que también es de características bien peculiares, y el Océano Glacial Ártico, el más chico de todos, que está por allá, arriba de Rusia, arriba de Estados Unidos, mejor dicho, arriba de Canadá, Ya. de Finlandia, todos estos países que delimitan con él. Pero si nosotros observamos los océanos, podemos ver que son extensiones gigantes llenas Ya. de agua salada, ¿no es cierto? Y si retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que en este planeta, ¿no es cierto?, había una bola de fuego, era compuesto por una bola de fuego que hoy día lo conocemos como magma, el magma. Ujú. Entonces, de esto hace unos 4.500 millones de años, Ya. y si queremos ser bien curiosos y bien observadores, tendremos que pensar que algo ha ocurrido desde que el planeta era una bola de fuego a hoy día, que está demasiado lejos de ser una bola de fuego, al menos en la superficie, donde hay vida, donde hay mares. Ujú. Entonces, para entender lo que son los océanos y cómo en realidad se han ido formando a través del tiempo, tenemos que hacer un poco de historia en esto y quizás redundar en algunos conceptos que ya hemos vertido en estos micrófonos con anterioridad. Claro. Pues bien, si la Tierra era una bola de fuego y hoy día no lo es, algo ha ido sucediendo. El agua, podemos pensar cómo puede salir de una bola de fuego. Bueno, la verdad que sí, que sale de una bola de fuego. Ese es el tema, ¿no? Cuando la Tierra se formaba, era permanentemente impactada por asteroides y por cometas que venían del espacio exterior. Los asteroides son rocas, más grandes, más chicas, muy chiquitas, como granos de arena, y otras como estadios de fútbol y más grandes. Y los cometas son bolas de agua congelada, son bolas de hielo que también tienen otros elementos como piedras incrustadas ahí. Ya, perfecto. Por lo tanto, estos elementos bombardeaban la Tierra cuando era una bola de fuego, y estos elementos hacían a su vez que la Tierra se fuera enfriando. Entonces, los cometas traen casi un 100% de agua, y esta agua, cuando se encontraba con la bola de fuego, se derretía, se transformaba en agua líquida y rapidito se transformaba en vapor de agua que ingresaba al interior de la Tierra. Y los asteroides, que eran rocas, evidentemente que hacían el mismo proceso, se iban al interior de la Tierra porque se sumergían en esta bola de fuego, ¿no es cierto? Ujú. Y los asteroides y rocas que siguen cayendo hasta la actualidad, se calcula que tienen un 5% de agua. El cometa es casi pura agua, Ya. pero la roquita estas, las rocas, tienen un 5% de agua. Por lo tanto, como la Tierra tiene un diámetro de 12.700 kilómetros, o sea, es una bola definitivamente gigantesca, Ujú. está compuesta en su interior por agua y por roca. Ya. Eso es así de fácil. Por lo tanto, el agua que cae de la Tierra en alguna parte se guardaba, ¿no es cierto? Porque como estaba tan caliente no se podían formar los océanos. Ujú. Y esta agua, ¿dónde se guardaba? Se guardaba en el interior de la Tierra, convertida en vapor de agua. Y no es que se guardaba, sino que se sigue guardando.
El interior de nuestro planeta es de roca fundida Ya. con mucho vapor de agua. Vapor de agua, pero está a presión aquello, ¿no? Claro, está a presión, pero siempre vapor. Ya. Vapor de agua, a miles de grados de temperatura. Ujú. Y cuando los volcanes entran en erupción, este vapor de agua sale a la que va a ser la atmósfera, digamos, cuando la Tierra era muy jovencita. Ya. Sale hacia afuera por los cráteres de los volcanes. Y si nosotros observamos hoy, ya han transcurrido 4.600 millones de años, si observamos hoy qué es lo que pasa cuando un volcán entra en erupción, veremos que sale algo así como un humo blanco. Ya. Y ese humo blanco es este vapor de agua del que estamos hablando. La Tierra comenzó a enfriarse y a enfriarse, ¿no es cierto? Y este vapor de agua, como había mucha actividad volcánica hace miles de años, millones de años también, salía hacia afuera y se iba condensando en la medida que la Tierra se iba enfriando. Y así comenzaron a caer las primeras lluvias hace millones de años, 4.000 millones de años por lo menos, y estas lluvias eran interminables. Llovía y llovía millones de años y Claro. seguía lloviendo, y después de los miles de millones de años seguía lloviendo O sea, porque no paraba la lluvia. no paraba la lluvia. Estaba tan caliente la Peor que Tierra. el diluvio. Claro, bueno, por ahí yo creo que se inspiró alguien para hablar del diluvio, ¿no? Claro. Entonces la Tierra comenzó, la superficie de la Tierra, a llenarse de agua, y así comenzaron a nacer los océanos en el planeta. Perfecto. Estos océanos eran de un agua bien diferente a la de hoy. Eran plagados de metano y de dióxido de carbono, que es un derivado del metano. Por lo tanto, el agua en aquel tiempo era invivible para un ser vivo como lo conocemos hoy día. Claro. No había podido ni el más mínimo de los pescaditos sobrevivir en esa agua. Entonces los océanos comenzaron a formarse y el planeta comenzó a enfriarse. Pero de repente llegó el más grande de todos los visitantes a la Tierra, Ya. que fue la vida, ¿verdad? ¿Y Llega- nació en el agua? No, no nació en el agua. Ah, mira. Bueno, hay teorías, ¿no? Pero Sí, por claro. lo menos la que mayormente se difunde es que la vida vino de afuera. Extraterrestre. Extraterrestre, Ya. exacto. No como un marciano, entendámoslo, claro, sino claro. como una bacteria. Claro. Y esta bacteria encontró en la Tierra las condiciones propicias para evolucionar. Ujú. Entonces esta bacteria comenzaron a multiplicarse en estos océanos medio raros que había, llenos de gases tóxicos. Ya. Y estas bacterias eran del reino vegetal. Ujú. Entonces las bacterias o los seres del reino vegetal respiran dióxido de carbono y expiran oxígeno. Claro. Entonces los mares, a través de estas bacterias, comenzaron a llenarse de oxígeno. Pero un proceso largo. Muy largo, de 3.000 y más millones de años, Claro. ¿no es cierto? Donde no pasaba nada o casi nada en los océanos, excepto estas bacterias que producían oxígeno por doquier. Claro. Así pasaron los miles de millones de años y los océanos se llenaron de oxígeno producido por estas bacterias. Y estas bacterias hoy día las podemos observar, están en muchas partes de la Tierra, Ya. petrificadas, claro está, y se llaman estromatolitos. Ya. Y la mayor cantidad de producción de oxígeno y de estromatolitos en el planeta está en el continente de Australia. ¿Y por qué razón están concentrados ahí? Por esa cosa de la vida, en Chile también hay, en el norte hay Ah, ya. estromatolitos, en todas partes hay, Ya. pero ahí hay muchos estromatolitos, Muchos más, sí. Y estos están concentrados en lo que se llama la bahía del Tiburón, Ujú. ¿no es cierto? En Australia occidental, ahí está la bahía del Tiburón. Al otro lado de Australia están los corales más grandes del mundo, pero bueno, estamos hablando del agua. Entonces esta agua comenzó a proliferar de una manera distinta en el planeta y comenzó a llenarse de oxígeno. Ya. Y este oxígeno fue desplazando al dióxido de carbono, y entonces ya los seres vivos, estas bacterias, comenzaron a transformarse Ya. en otros seres vivos. Y por hacerlo simple, después de muchos, muchos años, comenzaron a aparecer ya los pescados. Claro. Pero que eran muy chiquititos, invertebrados, eran unas amebas prácticamente grandes, que no tenían esqueleto. Y ese fue el origen de la vida en esto de los mares. O sea, Y parte así, por una bacteria al final, ¿eh? bueno, así es lo que ha definido la comunidad científica. Ya. Que la vida llegó a la Tierra cabalgando en un cometa. Sí, mira. Y como los cometas son hielo, la vida en el hielo a 273 grados bajo cero puede conservarse eternamente. Claro, o sea, uno pudiese resumir, disculpa que me tome la palabra un minuto, Juan, que finalmente todo llega del espacio. El agua llegó del espacio, los componentes de nuestro planeta llegaron del espacio y la vida que se instala acá también llega del espacio. Al final, todo es de afuera, nada es de acá. Absolutamente. Hasta la última átomo de nuestro cuerpo, Luis, ¿Ya? viene del espacio.
el flúor de tus dientes, el fierro de tu sangre, el calcio de tus huesos y de todos los seres vivos, viene finalmente del espacio. Nada se hizo acá, todo viene de afuera. Es notable cuando uno ve, en fin, películas de esto del origen de la vida del planeta, uno ve que son un montón de peñascasos que se van uniendo, un montón de piedra hasta que hacen un volumen de 12.700 y algo kilómetros de diámetro, que es nuestro planeta. Por lo tanto, eso es magnífico. Bueno, y los océanos entonces comenzaron a tomar cuerpo. Por hacer la cosa más contemporánea, digamos que hace 700 millones de años, en la Tierra había un continente. Un solo continente. Exactamente. ¿No es cierto? Un continente que se llamaba Laurasia y Gondwana, porque después se dividió en dos, Laurasia y Gondwana. Y este continente, ¿no es cierto?, por esas cosas de la vida, comenzó a escasear el dióxido de carbono en la atmósfera y la Tierra se congeló. Y la Tierra estuvo congelada más de 100 millones de años. Y era una congelada no como de las glaciaciones que estudiamos de ahora último. En la Tierra habían 3.000 metros de hielo sobre los continentes y sobre los océanos. Imposible dimensionar aquello. Imposible dimensionar aquello, exactamente. Y eso significó que se acabó todo vestigio de la vida en el planeta. ¿Incluso las bacterias? Bueno, las bacterias que pudieron salvarse y las algas de los mares por allá en el fondo pudieron sobrevivir, porque no hay que olvidarse que si la temperatura en el exterior de la Tierra era de 50 grados bajo cero, en el interior de la Tierra, cerca del fondo de los mares, están los volcanes. Por lo tanto, la temperatura era sobre cero. Y los seres vivos pudieron sobrevivir, los que pudieron, en esas condiciones, albergándose cerca de los volcanes submarinos. Entonces, la historia de los mares es realmente notable y en ella tienen mucho que ver los volcanes. Cuando el hielo comenzó a derretirse es porque la actividad volcánica era tal debajo de estos 3.000 metros de hielo que rompieron 3.000 metros de hielo hacia arriba y lograron comenzar a salir sus gases hacia la superficie. Así, la Tierra comenzó a alimentarse en su atmósfera de dióxido de carbono y se comenzaron a formar todos estos gases de efecto invernadero. Entonces, el poco calor que había en la Tierra comenzó a impregnar más el planeta y a subir la temperatura. Cuando el planeta se congela, uno de los enemigos que tiene es que la radiación solar rebota en el hielo, como es blanco, y se va inmediatamente para afuera, a la atmósfera exterior. Y si nosotros no tenemos mucho gas de invernadero, vapor de agua y dióxido de carbono, simplemente estos gases se van, que es lo que pasó en ese periodo. Entonces, luego de ese periodo, la vida volvió a surgir en los mares. Hace 700 millones de años no existía vida sobre los continentes porque no existía la capa de ozono, ese escudo protector de los rayos asesinos ultravioleta que vienen del Sol. Así entonces comenzaron a formarse los mares y hace 200 millones de años, ¿no es cierto?, la Tierra se componía de un solo continente que se llamaba el Pangea. El Pangea, famoso Pangea. Pangea, el famoso Pangea. No estaba el Pangea para nada congelado, pero era un solo continente. Y este continente comenzó a abrirse, comenzó a desarmarse, por decirlo así, debido al movimiento de las placas tectónicas y comenzaron a formarse los 6 continentes que conocemos hoy día. Estos 6 continentes que están rodeados por los mares que describíamos inicialmente. Ahora, el funcionamiento de los mares es muy peculiar y depende un continente del otro. Por ejemplo, en el hemisferio norte, las corrientes marinas van en los sentidos del puntero del reloj. En el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur van en el sentido contrario a los punteros del reloj. ¿Qué tiene que ver ahí la gravedad o el campo gravitacional del cual hablábamos? Bueno, no mucho, excepto de que el campo gravitatorio impide que el agua se vaya al espacio exterior. La tenía acá en la Tierra, ¿no? Pero esto se debe a que la Tierra gira en torno a su eje. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del campo magnético? La Tierra gira en torno a su eje y al girar en torno a su eje produce corrientes marinas en el hemisferio norte hacia un lado y en el hemisferio sur hacia el otro lado. Pero ¿qué significa esto que hayan estas corrientes? Bueno, en los programas venideros hablaremos de la contaminación de los mares, que tiene mucho que ver con esto. Pero esto significa que las corrientes cálidas
de una parte del hemisferio se van a otra parte del hemisferio donde hay hielo. Por ejemplo, la corriente del Golfo, que está en el mar Caribe, que es caliente, ahí la temperatura es de como 30 grados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese movimiento, en el sentido de los punteros del reloj, la corriente del Golfo se va hacia Inglaterra y hacia los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que son países que en rigor deberían estar congelados, como está el norte de Canadá, que están en la misma latitud. Pero no se congelan porque la corriente del Golfo lleva aguas cálidas para allá, debido a este movimiento de rotación que tienen las aguas. Como que estuviera muy bien calculado eso. Como que estuviera muy bien calculado. Entonces, si lo vemos en el otro lado del planeta, en la Antártida, las corrientes más fuertes del planeta vienen de la Antártida. ¿Por qué? Porque la Antártida tiene una media de temperatura en el centro de ella de unos 50 grados bajo cero. Y como las aguas giran en el otro sentido de los punteros del reloj, se introducen en el océano Atlántico. Y las aguas del océano Atlántico son no tibias, pero bastante más cálidas que las del océano Pacífico. Entonces, las corrientes de agua se producen de que el agua fría va en busca del agua tibia. Eso es la corriente de Humboldt, que le llamamos aquí en nuestro Pacífico, en el sur. Pero allá, de la Antártida, la corriente que va hacia el océano Atlántico equivale, fíjate la cifra que te voy a dar, a 100 veces la suma de toda la corriente de todos los ríos que hay en la Tierra. O sea, es la corriente marítima más violenta que existe. Y es por eso que los navegantes, cuando pasan entre Sudamérica y la Antártida, tienen unos mares, pero Cabo de Horno, más al sur de Cabo de Horno todavía, tienen unas corrientes que son inmanejables. Ya hay veleristas que la cruzan en veleros de 12 metros. Entonces hay que saber muy bien lo que se está haciendo ahí. Entonces, esto de los océanos están todos intercomunicados, de una manera o de otra manera. Por ejemplo, el Océano Pacífico, ¿no es cierto?, tiene el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que es el que une a las aguas del Océano Atlántico con las aguas del Océano Pacífico. Y lo une de una manera bien espectacular porque ambos océanos tienen distintas altitudes o distintos metros, ¿no? Hay un desnivel ahí. No, el desnivel existe debido a la acción de la Luna, de cuando las mareas altas o las mareas bajas, porque los océanos, estos dos océanos se comunican también por el Estrecho de Magallanes, por allá y más abajo, ¿no? O sea, los mares están todos al mismo nivel, pero hay unos que están más altos y que otros debido al momento de ubicación de la Luna y del Sol, que también influye. Entonces, los mares tienen aguas más tibias. Por ejemplo, en el trópico hablábamos de aguas de tipo 20 grados y aguas más frías, cerca del Polo Norte y cerca del Polo Sur. Y ahí se producen unas corrientes marinas importantes. Ya lo hablaremos luego en otro programa quizás acerca de la diversidad de la vida en los océanos. Pero hay, por ejemplo, las ballenas, es curioso el fenómeno ese, vienen a tener sus crías no en la Antártida, que es donde viven normalmente muchas de ellas, sino que más bien en el trópico, porque las aguas son más amigables. Bueno, me imagino usted, el profesor Campino, habrá sabido más de alguna oportunidad cómo una ballena franca austral viene a tener su cría aquí aquí en Pelancura prácticamente. Exactamente. En Cartagena. Tal cual. La vimos hace un par de años atrás. Y estuvo ahí con su ballenato más de un mes. Entonces estas ballenas que pesan cerca de 100 toneladas, los bebés que tienen su ballenato pesan de 7 toneladas para arriba. O sea, son unos tremendos mamíferos. Cetáceos, por eso se les llama. Los peces que son mamíferos se les llama cetáceos. Entonces, todo esto que ocurre en el mundo debido a los océanos es particularmente importante porque permite desarrollar diferentes especies de vida en diferentes lugares. Fíjate que hablando de los océanos y de las riquezas del mundo que definitivamente están ahí, nosotros quizás nos cuesta entender por qué los pozos petroleros, muchos de ellos están en los océanos. Los pozos petroleros existen en los océanos debido al origen que tiene el petróleo. El petróleo orgánico, ¿no? Es orgánico, el petróleo es orgánico. Está el combustible carbón que viene de los árboles, que están sumergidos, y el petróleo que viene de los seres vivos del reino animal que existen en el planeta. Donde más existe la vida es en los mares, muchísimo más de la vida que existe en los continentes. En los mares existe mucho más vida. Y esta vida que existe en los mares
muere, así como nace, muere. Y el mar tiene un ser vivo microscópico que se llama el plancton. El plancton, el mar está lleno de plancton. Por todos lados, el agua, cuando la pudiéramos analizar, tiene seres vivos que se llaman plancton. Entonces imagínate el tamaño del océano y todo, por lo tanto, la cantidad de vida que hay es infinita. La cantidad de plancton es impresionante, ¿no? Es impresionante. Claro. Pero este plancton, como decíamos, así como nace, muere. Claro. Y al morir el plancton, ¿dónde se va? Al fondo del océano. Claro. Entonces estos océanos se llenan de capas gigantescas de plancton que luego son tapadas por tierra, por sedimento y cosas de esas, terremotos que ocurran y que mueven. Erupciones probablemente. También, por supuesto. Y este plancton, después de 200 o 300 millones de años, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, se va convirtiendo en petróleo. Por eso que el petróleo que hay en el planeta podemos imaginar que es un poco inagotable. Sí. Ahora, los niveles que lo están sacando, a lo mejor sí se va. Lo van a agotar luego. Lo van a agotar luego. Pero porque no es un recurso que sea ilimitado. No es ilimitado. Hay mucho, pero no es ilimitado. No es ilimitado. Y el plancton, en transformarse en petróleo, le toma muchos años, ¿no? Claro. Millones de años. O sea, cuando prácticamente lo que uno saca es un fósil, ¿no es cierto? Un fósil licuado, no sé cómo quiera llamarlo. Claro, bueno, es algo así. Sí, claro. Cuando uno ve las primeras emanaciones de petróleo de un pozo, ve que una cosa de todos colores que sale para afuera. Claro. ¿No? Y luego se va estabilizando. Pero son elementos de muchos de millones de años. De muchos de millones de años, claro, de descomposición o de transformación, digámoslo así. ¿No es cierto? Ahora, también existen en los océanos el tema de que las riquezas van de un lado para otro. Hablando de los animales mismos. Existe algo que se llama el krill. La ballena, ya lo hablaremos con más detalle, se alimenta de krill. Y el océano glacial antártico como el ártico están llenos de krill, porque el krill parece que busca los lugares fríos. Y estas ballenas, ¿no es cierto?, cuando se van a alimentar a estos lugares, después de que tienen sus ballenatos, ellas se desplazan miles de kilómetros hacia estos lugares, ¿no es cierto?, para continuar su vida ahí. Y ellas comen krill, pero el krill es algo más que microscópico. Sí, un poco más grande, ¿no? Un poco más grande. Entonces uno dice, ¿cómo una ballena que pesa 100 toneladas puede comer algo tan chico? Uno se imagina que come unos pescados grandotes también. Pero come toneladas de krill. Claro, toneladas de krill. Y ellas tienen, si uno ve los dientes de las ballenas, no son como los de los tiburones, que el tiburón puede morder y come algo. El diente de la ballena es un sedazo que deja pasar el agua que sigue. La ballena sale, toma el agua y la elimina. Y queda retenido el krill en este sedazo. Entonces, esto también se debe al alimento que hay a la riqueza de alimento que hay en diferentes partes. El alimento, en el fondo de los mares hay mucho alimento. Y esto, debido a las corrientes marinas que hablábamos, sale del fondo del mar y se va a repartir por todo el planeta. Entonces, también a las corrientes le debemos que la alimentación que tienen. En fin. Ahora, si nosotros queremos ser más exquisitos, tendríamos que decir que el mar es el rector de la vida en la Tierra. El rector de la vida. Si no hubieran océanos, no podría existir la vida sobre los continentes. No podría existir. De ninguna forma. De ninguna forma, absolutamente de ninguna forma. ¿Por qué pasa esto? Porque el mar evapora agua. El mar tiene agua salada, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando hay algo más de 0 grados, que siempre la hay en los mares, el agua evapora vapor de agua. Y este vapor de agua sube a los estratos más altos de la troposfera, que es donde vivimos, y forma las nubes. Este vapor de agua sube y la atmósfera, en la medida que uno sube, va perdiendo temperatura, es cada vez más fría. Por lo tanto, este vapor de agua que sale del mar forma las nubes debido a la condensación del vapor de agua que se transforma en gotas. Y este vapor de agua que forma las nubes trae estas nubes hacia los continentes, donde precipita en forma de lluvia. Es decir, si no hubieran mares, no habrían nubes, y si no habrían nubes, no precipitaría el agua sobre los continentes y no podría existir la vida. Ese es el ciclo hídrico que se llama, que también es muy importante y que el mar nos ofrece esa alternativa para que nosotros podamos vivir. Claro, es una buena explicación la que nos entrega hasta ahora el profesor Juan Campino. Recuerden, él cada miércoles nos acompaña con algún tema relacionado con nuestro planeta, nuestro universo. Hoy día hablando de la importancia de los océanos, en un ciclo que busca un poco quitarle como
este mote de maligno, ¿no es cierto?, a los volcanes y a los terremotos. Hoy día hablamos de los océanos. Bueno, siempre consideramos que los océanos son un poco más benignos que los volcanes y que los terremotos, pero fundamentalmente porque uno los tiene ahí uno se relaciona con el mar para extraer la pesca, para ir a divertirse en el verano probablemente. Así es. En las playas. Pero cuando hay tsunamis provocados por terremotos, también uno se acuerda del mar ahí. Se acuerda del mar. El año 2004, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Allá en el Océano Índico. Claro. Bueno, y el 2010 acá más cercano también, claro, para el terremoto del 27 de febrero, ¿no? Pero allá murieron 226.000 personas, porque las islas son muy bajas. Entonces esta ola gigante pasaba por arriba de la isla y se llevaba todo lo que había. Aquí no, nuestra costa inmediatamente se empina. Toma altura, claro. Toma altura. Y ese tsunami fue mucho más violento que este, evidentemente. Bueno, pero mira, en esto de los océanos, que son tan responsables de la vida, también nos van a jugar una mala pasada. Y una mala pasada que puede ser bien definitoria, de acuerdo a esto de la contaminación del aire. Fíjate que en el Polo Norte, o las cercanías del Polo Norte, existe algo que se llama el permafrost. El permafrost, ¿sí? Y que también está en otros lugares del planeta. En la medida que el agua se calienta, se va derritiendo la capa de hielo que existe sobre el permafrost. Y se derrite entonces, y este permafrost permite que salga el metano del fondo del océano, de los océanos. Y el metano del fondo de los océanos, que no es menor, porque hay mucha cantidad de metano, aflora hacia la superficie de los océanos y se transforma ahí en un gas más de los que forman la atmósfera. Y este es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, si la temperatura del planeta continúa, los océanos se van a calentar como ya lo vienen haciendo, y este gas metano va a lograr salir hacia afuera y nos va a complicar aún más la existencia. Si el gas metano, todo este permafrost que hay en el fondo de los océanos, logra salir a la superficie, vamos a estar metidos en un lío ya no menor. Y ahí no sé cuál será la solución de eso, la verdad, porque una vez que la temperatura del agua sube, para bajársela, esos son muchos miles o quizás millones de años. Y a un costo grande respecto de la vida y como la conocemos, ¿no? Claro, evidentemente. Si el agua del mar se calienta, estos 4 o 5 grados que se habla con cierta ligereza en algunos medios de difusión, simplemente una parte importante de la vida del mar va a morir. Porque los corales son muy susceptibles a los cambios de temperatura, y los corales es el foco de vida más grande que hay en el planeta, en los mares, los corales. Por eso que hablábamos de Australia, donde está la barrera de corales más grande del mundo. Tiene 2.000 kilómetros de largo por como 300 de ancho. O sea, la concentración de vida que hay es magnífica. Ahora, si estos corales suben su temperatura a 3 o 4 grados, te aseguro que la vida se disminuye o bien desaparecen. No es menor el tema del calentamiento, no solo de la atmósfera, porque eso conlleva también al calentamiento del agua. Los océanos rigen los parámetros de vida en la Tierra, y eso tenemos que recordarlo. Cuando nosotros tenemos malas acciones de contaminación, por ejemplo, mucha basura va a los mares. Fíjate que en el año, la actividad humana produce, fíjate la cifra que te voy a dar, 100.000 millones de toneladas de basura plástica. 100.000 millones de toneladas. ¿En qué lapso de tiempo? En un año. En un año. Es mucho. Y el 50% al menos de eso va a dar al mar. Va a dar al mar. Bolsas plásticas, en fin. Bueno, hay islas de plástico prácticamente. De esas a las que me quería referir en la próxima entrevista que tengamos. Lo vamos a conversar. Lo vamos a conversar. Que son temas que la gente no se imagina, que los diarios no hablan de eso, ni las revistas científicas tampoco. Uno que es más burguete y anda metiendo la nariz en todas partes para informarse, ve estas cuestiones. Pero eso es algo realmente macabro. Cuando uno ve estas islas de plástico, como tú dices, son maquiavélicos. ¿Y qué pasa en esas islas de plástico? El plástico no se degrada. Sí el sol, digamos, lo afecta y lo transforma en mini partículas, que ni las vemos a veces. Y esas mini partículas se la comen los peces. Y los peces, cuando se comen veneno, se envenenan. Algunos de ellos siguen pataleando y viene el anzuelo del hombre y lo pesca y se lo come en su casa. Pero es un pez que ya no está en buenas condiciones. Y uno se lo come con todo el plástico al final. Absolutamente. No te das cuenta que tiene plástico porque está convertido casi en un microplástico. Pero son temas que yo no sé cómo se detiene esto. Ya no es cuestión de educar, ya no es cuestión de... Simplemente el hombre en los países más avanzados,
bueno, tiene vertederos de basura, en fin, Claro. se organiza, ¿no? Sí. Pero en otros lados, simplemente el mar es el basurero del planeta. Y como es tan grande, ¿qué importa tirar un poco más de basura? Da lo mismo, porque Claro. es tan grande que... Antes, ¿no es cierto?, se pensaba que el mar era el basurero del planeta hace miles de años, porque era tan grande que la basura se iba con el mar y uno no Claro, la veía más. El hombre absolutamente. no ingresaba a los mares, el hombre estaba en la orillita siempre. Pero hoy día el tema es diferente. Ya el mar no puede hacerse cargo de la basura de la tierra porque simplemente se va a enfermar como se está enfermando. Claro. Vamos a hacer ya estamos casi al final del programa, pero quiero enviar un saludo a Patricio Valladares. Él es de la CONAF, está viendo el programa a esta hora y está bien interesado en la formación de los océanos a esta hora. Así que un saludo para él. Bueno, desde ya, y además expresarle toda nuestra admiración a estos héroes, porque estos son algo más que seres humanos, son como superhombres Así, tal que cual. están ayudándonos a todos y realmente destinaremos un programa a esto de lo que son los incendios forestales, no solo acá, sino que en el mundo, porque la destrucción de los ecosistemas, como debe saberlo muy bien nuestro amigo, es quizás lo que más daño le hace a los países, a la vida, Claro. cuando hay un incendio forestal. No es quizás tanto el humo, los árboles que se eliminan, sino que cómo se mata la vida silvestre. Bueno, profesor Campiro, le agradezco mucho que nos haya acompañado como cada miércoles para conversar hoy día sobre esta materia tan interesante de los océanos. La próxima semana vamos a hablar de la contaminación en los océanos, que no es un tema menor porque aparte del plástico también hay vertederos que van a dar al mar con un montón de aguas contaminadas y elementos contaminantes, químicos y todo eso, que parece como que el mar fuera este basurero que nunca cede, siempre puede recibir todo, pero no es tan así. Así es, efectivamente es un tema más para preocuparse. Nos vamos a preocupar de eso la próxima semana. Encantado, pues. Muchas gracias, profesor. Juan Campino, director del Parque de la Ciencia, ha estado hasta ahora conversando con nosotros en esta edición de La Tarde Chilena y por supuesto nosotros ya dejamos hasta acá nuestro programa de hoy. Reiteramos los saludos a Patricio Valladares, que a través de la página Facebook de La Tarde Chilena ha estado mirando atentamente esta grabación. Y por supuesto a todos los auditores que nos siguen en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada, siempre muy atentos a la sintonía de la radio.